Sí, urge una reforma constitucional. El Poder Judicial no debe estar entrometiéndose en las funciones de los demás poderes. Los conservadores que tanto hablan de la autonomía, que la autonomía de los organismos constitucionales autónomos no es una autonomía tan importante como la separación de poderes. Ellos que dicen que el Ejecutivo se mete al Poder Legislativo cuando hay reuniones de trabajo, por ejemplo, del secretario Adán Augusto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ellos que dicen defender la autonomía de las instancias del gobierno, pues están en contra de la autonomía del poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Por qué urge una reforma judicial en México? Una reforma al poder judicial en México. Porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está frenando los procesos de manera facciosa y de manera tramposa que el pueblo eligió en las urnas. El Poder Judicial no debería tener la facultad, y no la tiene, y está sobrepasándose en sus funciones cuando echa atrás una reforma constitucional o legal que fue aprobada por el Poder Legislativo. Lo decía el presidente López Obrador. No hay violación a los procesos legislativos. Lo que hay es una ausencia de la oposición que fue convocada a los debates parlamentarios y que eligió no ir. La única legisladora de la oposición que estuvo en el edificio del Senado de Xicoténcatl, en donde se dieron estas discusiones, fue la senadora Xóchitl Gálvez, que se encadenó a el presidio del pleno de Xicoténcatl. Ella eligió no presentarse a la sesión que se dio en el patio de Xicoténcatl y todos los demás legisladores eligieron no moverse del recinto principal del Senado. Están ausentes de su función, pero el Senado sí estaba funcionando porque hubo un quórum. Esto es la asistencia de una mayoría que permita declarar que la Asamblea del Senado está activa. Ese quórum se dio en el pleno en donde estaba tomada la tribuna, en el pleno principal de la Cámara de Senadores, y después la mesa directiva convocó a continuar la sesión en Xicoténcatl, en donde se dio la sesión. Lo que está haciendo el Poder Judicial es una edición del lawfare o guerra jurídica, cuando los gobiernos progresistas en América Latina consiguen el poder del Estado, del gobierno, a través del voto popular y movilizan ese capital político para hacer transformaciones en los estados, la oposición que pierde el gobierno no pierde el poder jurídico porque la Suprema Corte de Justicia no está sujeta al voto popular y entonces a través del poder judicial y del poder mediático es como intentan frenar los procesos de transformación. Por eso no solamente el lawfare implica la persecución judicial de los cuadros políticos de los movimientos progresistas, también implica que el Poder Judicial se inmiscuye en las funciones de los partidos políticos, de las cámaras de representación popular o del gobierno federal, del Poder Ejecutivo. Por eso urge una reforma al Poder Judicial. Como decíamos, es importante que el pueblo también elija a los representantes del Poder Judicial, a los ministros de la Suprema Corte, porque ellos y ellas toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. El plan de la reforma electoral incluía esa modificación a la Constitución para que los ministros se sometan al voto popular propuestos por los partidos políticos a través del Poder Legislativo y por el propio INE y por el propio gobierno federal, el Poder Ejecutivo. Urge la democratización de esa toma de decisiones porque de otra manera los ministros no se deben a la ciudadanía, sino a quienes los pusieron ahí. La ministra Piña, que hoy es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene una carrera política abierta y pública en la oposición. Ella trabajó con los partidos políticos de la oposición, con los gobiernos de la oposición,
y ahora, desde el Poder Judicial, lo que hace es militar en el proyecto conservador. Claro, así es. Hoy por eso el presidente dice, ¿cuál Suprema Corte de Justicia de la Nación? Supremo Poder Conservador. Oye, Ro, no sé, igual y tú nos puedes explicar más a detalle. El presidente pide voto parejo por Morena, dice que antes de que se vaya en septiembre va a enviar estas 3 iniciativas de reforma que pues se las han bloqueado. Es la reforma del Poder Judicial, seguramente nuevamente va a insistir en esta reforma electoral y la Guardia Nacional para que pase a la Sedena. Pero suena muy sencillo, pues, y lo podemos hacer venciendo en las urnas, ni un voto a la oposición, pero creo que se viene algo tremendo porque estos señores ministros, jueces, no van a querer soltar sus privilegios, ¿no? O sea, si el INE, cómo se puso y marchas y cuánto dinero invirtió Claudio X González en campañas, en bots, o sea, para defender la democracia, ahora imagínate lo que se va a venir cuando se envíe esta reforma y el Poder Judicial se ve en peligro, ¿no? Que diga, ah, caray, no así de fácil va a renunciar a sus 400,000 pesos mensuales, ni a sus choferes, ni a sus escoltas, ni a sus taller para autos privados. ¿Qué se viene, querido Rodrigo? Lo que ahorita la derecha está argumentando para echar atrás estas reformas es las fallas del procedimiento. Ellos argumentan que el procedimiento legislativo tuvo fallas y que por ende la Suprema Corte de Justicia tiene la capacidad y la facultad de echar para atrás ese cambio. ¿Cuál es la única manera en que el movimiento de la transformación puede revertir este efecto? Pues evitando que se impugnen las iniciativas de reforma a través de esta figura de los fallos al procedimiento, de la violación al procedimiento. ¿Cómo logras eso? Bueno, en el proceso legislativo, al tú presentar una iniciativa, esta iniciativa pasa por comisiones, las comisiones la modifican, la revisan, le hacen observaciones y después de que ya está jurídicamente aceptada por las comisiones especializadas en la materia, ahora pasa al Pleno de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores y se aprueba por mayoría. Si es una reforma a la ley, la mayoría es mayoría simple, o sea, el 50% más una persona. Si son 500 diputados, necesitas 251 diputados. Cuando la reforma es constitucional, requieres lo que se conoce como mayoría calificada, es decir, Okay. 2/3 de la votación. ¿Cuál es la única manera, entonces, en que vamos a poder evitar que la oposición juegue a esto de ausentarse para después impugnar las iniciativas de reforma y que la Suprema Corte tenga la excusa tramposa de que hay fallas en el procedimiento? Porque el argumento principal es que los legisladores no tuvieron tiempo de revisar la iniciativa cuando las iniciativas estaban publicadas en la Gaceta Parlamentaria desde días antes. Eso es información pública y que se hace del conocimiento de las y los legisladores. Bueno, para evitar eso, la única manera es que el movimiento de la transformación, Morena y aliados, tengan 2/3 de los congresos. Si no tienes las 2/3, siempre la oposición va a poder jugar a la interpretación de la norma para intentar echar atrás los procesos de cambio. ¿Cómo vamos a reformar a los poderes? ¿Cómo vamos a reformar el sistema electoral, el sistema de pensiones? Todo lo que hace falta cambiar, porque Andrés Manuel está sentando las bases para la transformación, pero quien llegue después va a tener la tarea de profundizar esta transformación, que ya fue posible por la llegada y el trabajo de Andrés Manuel en este sexenio, pero que tiene mucho que avanzar con 2/3 de los congresos. No basta con la presidencia de la República. Y no es autoritario lo que estamos planteando. Estamos planteando que la gente salga a las calles, vote. Digo, está en la Constitución. Eso sí está en la Constitución. Exactamente. Si la gente decide votar por un partido político en su mayoría, ese voto debe ser respetado. Nada más autoritario que negarle a la gente el derecho de que su voto se haga útil en la transformación del Estado. Si los conservadores tienen 2/3 de la votación, pues entonces los partidos y los legisladores y el presidente conservador deben tener la capacidad de implementar el programa de gobierno. Pero si nosotros tenemos esa votación mayoritaria,
también debemos tener la capacidad de transformar el Estado, porque eso es lo que está pidiendo la ciudadanía. Por eso también es importante que el poder, no solamente el legislativo y el ejecutivo, sean sometidos al voto popular y a la revocación de mandato. Los jueces y los ministros de la Suprema Corte tienen que someterse a la voluntad popular y deben también ser revocables en su mandato. No puede ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté presidida por una persona que milita en el proyecto conservador cuando el proyecto conservador es minoritario en el país, pero además que llegue a su función como presidente de la Suprema Corte y lo primero que haga sea descongelar los fondos de Emilio Lozoya y de Genaro García Luna por corrupción y narcotráfico. Está dejando que ese dinero que fue incautado por el gobierno federal de la Cuarta Transformación ahora se lo lleve la familia de dos personas que están bajo proceso penal, uno en Estados Unidos y otro aquí en México, por corrupción, por malversación de fondos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación milita tanto en el poder, en el Partido Conservador, que descongela fuentes para las familias de los conservadores que están presos en el extranjero por inmiscuirse con el narcotráfico. Claro que el pueblo tiene que votar. Claro que tenemos que votar por ellos y revocarles el mandato. Sí, es que no solamente militan en un programa ideológico, militan en una agenda económica. Sí, 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 sí. Política, económica, empresarial, ¿no? ¡Ay, qué podrido está nuestro Poder Judicial! Y en la revocación de mandato, como bien dices, para jueces, para ministros, para todos aquellos funcionarios, querido Rodrigo, todos los que ocupen un cargo. Ve, por ejemplo, esta señora Sandra Cuevas, esta alcaldesa, ¿no? También debería revocación de mandato para alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, el Poder Judicial, o sea, parejo para todos.